nuestra hermana amada, que viene con la palabra del día de hoy. Santo Espíritu de Dios, Tu presencia, ven y toma tu lugar. Libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4. Tuya es la gloria, Señor, la honra, la alabanza, la adoración, el gobierno, la justicia, la gracia, la misericordia, el cuidado, la protección, la provisión, la sanidad. Ese es Jehová nuestro Dios. Usted lo tiene, el libro de Deuteronomio, capítulo 6. Vamos a leer el versículo 4. Lo tenemos. Antiguo Testamento. Después de Números, usted va a encontrar el libro de Deuteronomio en su capítulo 6, versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Señor, gracias. Queremos adorarte, queremos bendecirte, queremos reconocerte como el gran Dios. Señor, gracias. Gracias, Señor, por tu misericordia, gracias por tu cuidado. Gracias porque de día y de noche y de día estás con nosotros. Queremos darte, Señor, gracias por este domingo tan especial. Gracias, Señor, por cada palabra que aprendimos bajo la sabiduría y guianza de los maestros, Señor. Gracias por esa palabra de fortaleza, de ayuda, de aliento. Señor, gracias porque venimos a tu casa. Tú estás presto para hablar a nuestros corazones. Señor, usa este vaso, usa esta boca, Señor, para declarar los misterios de tu reino. Padre, que cada uno de nosotros salgamos edificados de este lugar, renovados, entendidos, que tus ojos contemplan la tierra y que no hay nada que se pueda esconder de tu presencia. Padre, aunque por más mínimo que sea, tú conoces todo, porque no se adormece ni duerme el que guarda Israel. Señor, te damos gracias por lo que vas a hacer, lo que estás haciendo en nuestras vidas, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, y su pueblo dice, amén. Bueno, yo he titulado esta predicación, ¿oigo o escucho? Fíjese, en el libro de Deuteronomio, que quiere decir repetir, hablar otra vez, hablar lo mismo. Y si usted ve en este libro se habla y se repite lo que anticipadamente se ha dicho desde Génesis hasta el libro antes de Deuteronomio. Así que cuando usted y yo nos centramos en el versículo 4 del capítulo 6 que leímos y dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios es, Jehová uno es. Y como todo ministro de la palabra, sea que es un cantor, sea que es un administrador, sea que es un pastor, nosotros necesitamos entender que el fundamento de todo lo que se hace aquí tiene que ver con la voluntad, la palabra y el reino de Dios. Aquí no habemos ninguno que toma decisiones bajo su propia opinión. Nuestro mensaje enfático y fundamental está establecido en la palabra. Así que lo que usted y yo hacemos cada día en la casa de Dios, como baluarte, como ministros de la palabra, debe estar ceñido al pensamiento del único Dios y no a nuestros pensamientos. Hermano, muchas veces nosotros en el camino, o siempre, debemos estar prestos para aprender. No importa cuánto tiempo hayamos caminado, cada día el perfecto Dios está interesado en que aprendamos algo nuevo cada día. Y meditando y permitiéndole al Espíritu Santo
que me guíe, que me ayude y que cada día, hermano, fíjese, ese otro principio fundamental. Cuando usted va a hablar de Dios, usted necesita recibir primero esa palabra. No hay tal cosa que usted señala, no, porque Dios dice que usted, hermano, y la palabra nunca ha sido para el que está predicando, pero si el que predica es solamente uno que clama en el desierto. Es solamente la voz que Dios está usando para hablar y establecer su reino en la tierra. El que tiene el micrófono es uno igual que todos. Sí que necesitamos entender y comprender que este reino, tal vez algunas dirán, hermano, no diga esa palabra, es complicado. Es un reino profundo y Dios mismo lo dijo. Más de lo que podemos entender, más profundo, más ancho, más denso, es el reino. Sí que no hay manera de que humanamente nosotros podamos entrar y platicar o compartir lo de Dios si no entramos en el conocimiento de la palabra. Y una de las cosas que nosotros necesitamos aprender cada día es saber si estoy oyendo o estoy escuchando. ¿Y qué está diciendo la hermana Mara? Todo maestro de la palabra necesita ser estudiante obligatoriamente. Oír es diferente que escuchar. La lengua, la Academia Española de la Lengua dice, oír es la acción involuntaria que consiste en percibir sonidos con el oído. ¿Qué está diciendo? Literalmente, que a usted, aunque no quiera, usted escucha. Aún mientras estamos dormidos, hay ruidos que nos levantan. Entonces, está diciendo el conocedor de los conceptos que escuchar es una acción que yo no controlo. Solamente mis 5 sentidos están puestos por Dios y uno de ellos es el oír. Y cuando usted se levanta y cuando usted camina, usted decida o no, usted está escuchando naturalmente todo lo que está en su entorno. Por eso el tema es, ¿escucho, oigo o escucho? Cuando estuve buscando al mismo tiempo la palabra escuchar, dice que escuchar quiere decir oír, prestar atención, analizar, interpretar, deducir lo que está escuchando. Así que todos escuchamos, todos oímos, pero pocos escuchamos. Entonces Dios está diciendo, oye, y la hermana se está contradiciendo. Cuando vamos al original en hebreo, o sea, el Antiguo Testamento está escrito en arameo. Así que en el arameo, oye, no puede predicar por mí, pastor, quiere decir escucha. Y en el original se apega, cuando usted comienza a estudiar el arameo, se da cuenta que hay muchas palabras que son utilizadas, quiere decir lo mismo, pero son utilizadas de diferentes maneras. En este caso, para ejemplificar, oye, también se apega a la obediencia. Si nos vemos y nos vamos allí, el original quiere decir que escucha y obedece. Así que no solamente necesitamos oír la palabra de Dios, necesitamos escuchar atentamente. Es una decisión voluntaria. Yo tengo que tomar espacio, dedicación, esfuerzo para interpretar, entender lo que Dios está diciendo. Entonces no se trata solamente de venir aquí y oír, porque no es suficiente. Y oír es una acción física que el oído está acostumbrada a hacer. Pero su capacidad mental, mi capacidad mental nos lleva a escuchar. Y eso es precisamente lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Escuchar.
escuchemos detenidamente, con atención, la palabra de Dios, porque eso es precisamente lo que va a hacer la diferencia entre una cosa y la otra. ¿Y de qué estamos hablando? Fíjese, Dios está diciendo escucha, y Dios está diciendo que al escuchar necesitamos prestar atención que Jehová uno es. ¿Qué sucede cuando escuchamos? Para escuchar primero necesito oír y después tomo la decisión y la determinación de escuchar atentamente. Entonces, Dios nos está llevando o nos está guiando a que usted y yo como pueblo, como ser humano que vive y respire, sepa que Él es uno. Y eso es lo que nosotros necesitamos llevarnos cada día en nuestros días. Si alguien me consigue un poquito de agua, por favor. Entonces, necesitamos entender que Dios espera que escuchemos. Y si usted y yo estamos aquí, hermanos, y no escuchamos, regresamos a nuestros hogares igual. Estoy esperando que alguien venga a ayudarme a tomar mis decisiones, que me ayude a hacer todo lo que Dios está diciendo que Él es poderoso para hacer por mí. Gente deprimida en la casa de Dios, hermano. Y muchas veces el predicador pide disculpas y no debe disculparse. Porque cuando Dios le habla al ministro que está dirigiendo su palabra, su pensamiento, es porque Dios nos está corrigiendo. Y necesitamos entender que la iglesia, hermano, se detiene, se reprime, porque no estamos escuchando la palabra de Dios. Estamos oyendo simplemente. Y ese oír no está trayendo sobre nosotros el fruto y la convicción que necesitamos, porque al escuchar, todos mis sentidos y mi capacidad mental se activan para entrar en el reino de Dios y poder comprender lo que Dios está hablando acerca de mí. Por eso es que Él está diciendo, escucha Israel. Y Él está diciendo, obedece Israel. Porque Jehová, vuestro Dios, es uno. Él está alegando que el pueblo de Israel estaba prestando atención a otros dioses. Gracias, pastor. Y como el pueblo estaba escuchando lo que otros dioses y otros pueblos estaban diciendo, Dios tuvo que detener el avance de las personas del pueblo que se estaban entreteniendo en los dioses que aparentemente estaban trayendo bendición y prosperidad a los que estaban a su alrededor. Así que Dios enfáticamente necesita decirnos hoy, de la misma manera, pueblo los redimidos, escucha y obedece, porque Jehová es el único Dios. ¿Y qué quiere decir eso, hermanos? El salmista dijo que Dios es Dios en el valle, Dios es Dios en la montaña. Y cuando el enemigo viene, usted y yo como seres humanos que somos naturales, sentimos, nos emocionamos, nos deprimimos, nos desgastamos. Necesitamos centrarnos y entender que el Espíritu Santo está ahí preparado, hermano, para que la iglesia, usted y yo, llevemos una vida diferente. Y dejar de ser gente común y corriente. Hermano, la iglesia no ha sido llamada, usted y yo no hemos sido llamados a ser gente común y corriente. Y usted dirá, pero yo tengo defectos. Estoy en una condición física, estoy enferma.
tengo condiciones económicas delicadas, tengo situaciones tal vez donde vivo, de familia. Dios le dijo a Pablo, bástate de mi gracia. Y muchas veces nos centramos en que estoy sufriendo, estoy teniendo necesidad y nadie sabe y nadie se conduele de mí, hermanos. Dios quiere que nosotros seamos verdaderos baluartes, porque así podemos traer la gente que no tiene a Dios a la verdad que Dios es uno y que Dios está ocupado por mí, hermanos. Cuando yo me levanto, yo necesito entender que el supremo Dios, el perfecto Dios está ocupado en mí. Y no hay nada que se escapa de su presencia. Dios no es imperfecto. A Dios no se le pasa ningún archivo, ningún expediente, ninguna situación. Así que necesitamos levantarnos cada día, hermano. No podemos ignorar las situaciones humanas que nosotros vivimos. Pero Jesús dijo, en el mundo vas a tener aflicción, pero no temas porque yo he vencido al mundo. Si no podemos entender esa verdad, hermanos, cuando salimos de aquí, del templo físico, de la congregación de los santos y vamos a nuestros hogares, somos gente diferente. Porque no estamos escuchando, estamos oyendo meramente. Y pensamos que como el pastor no puede estar en mi barriada viendo lo que yo estoy haciendo, él no está dentro de mi recámara para ver si yo estoy oyendo alabanza, o estoy oyendo música mundana, o estoy oyendo reggae, lo tengo bajito para que nadie me escuche. Hermano, Dios es uno. Y la iglesia que avanza no tiene que ver, hermano, con cómo vive mi hermano de al lado. Yo necesito tener una percepción cada día más clara de lo que es Dios en mi vida. Porque partiendo de ese punto, Dios está dedicado en sus hijos. Y Él dice, si ustedes siendo imperfectos saben ser buenos padres, ustedes no me pueden ganar. Muchos de nosotros, hermanos, si fuera necesario, nos quitáramos el pedazo de pan de la boca y se lo diéramos a nuestros hijos. Sin titubear. Y no es una pregunta, es una verdad. Y si pensamos y entendemos que usted lo hace, ¿cuánto más Dios? Y eso es, hermano, lo que va a ser una iglesia triunfante. Nuestro reconocimiento en Dios. Nuestra afirmación en lo que Él ha dicho. Todo lo que Dios ha dicho acerca de mí, hermano, es opacado con todo lo que estoy viviendo. Pero si Dios dijo una cosa, está pasando otra cosa. Si Dios dijo que me va a bendecir, ¿cómo es que no estoy bendecida? Si Dios dijo que me va a sanar, ¿cómo es que no estoy sanada? Si Dios dijo que iba a arreglar esta situación, no importa la situación que el enemigo quiera poner a mi alrededor, Jehová, tu Dios, uno solo es. Y necesitamos apoderarnos del todo lo que Dios está diciendo en su palabra. Porque es la diferencia entre ser hijos y hijos entendidos. Porque si yo recibo a Cristo como mi Salvador, yo soy hija. Pero si no entiendo, si no escucho con detenimiento y analizo y dejo que el Espíritu Santo me dé el conocimiento, la revelación que se necesita, todos los días de mi vida voy a ser víctima de Satanás. No, porque yo no tengo. No, porque no me quieren. No, porque mi mamá se llevó a Dios. No, y comenzamos, hermanos, y nos olvidamos de la gracia y de que el que murió en la cruz dejó todo para que yo fuera una persona con victoria, aclaración, visión. Hermanos, y si nos revisamos, estamos prestando más atención a lo que Satanás está diciendo. ¿Y qué Satanás está diciendo? Problemas sociales, pandillerismo, problemas políticos, no hay dinero, que las enfermedades,
que no hay fondo en el seguro social. Hermano, eso no es mentira, porque usted y yo no somos fanáticos. La fe no ignora la realidad física. La fe declara y entiende que Dios es uno solo y es poderoso. Hermanos, aún en este tiempo, antes que Cristo venga, con todo lo que está ocurriendo alrededor, Dios prometió guardar nuestro depósito hasta el día de su venida. Sí que para poder reclamar algo, yo necesito entender que ya Dios lo había dicho, que eso es mío y que nadie me lo va a quitar y que no voy a pelear con armas humanas, sino que la herencia de Dios, Él dijo que ahora somos coherederos juntamente con Cristo. Sí que lo que yo necesito, Dios se lo inventó. Hermanos, cuando nosotros vemos la cruz del Calvario, necesitamos entender, y yo necesito repetirlo todos los días: está consumado, está hecho. Todo lo que era necesario aún para el que no ha venido a los pies de Cristo. Ya Dios hizo el milagro, ya Dios creó la sanidad, ya Dios creó la provisión. ¿Cuándo? ¿Dónde? En la cruz del Calvario. Así que esa es la victoria que proclamamos. Ese es lo que nos hace una gente loca, que la gente te ve en tu situación y no entiende cómo ríe, cómo camina, cómo predica, cómo declara, porque Dios dijo que Él es el único Dios y que no hay otro poder mayor que Él. Y yo soy parte de ese reino. Y no es un cuento, no es una historia que alguien quiso escribir para dar consuelo a la humanidad, porque eso es lo que el mundo cree. Cuando usted y yo no caminamos como verdaderos herederos, la gente dice: sí, pobrecita, ella va a la iglesia, sí, ella adora a Dios, ella está separada del mundo, pero mira todo lo que ella vive, ella tiene necesidad, ella tiene padencia, ella tiene esto, ella tiene esto, ella tiene esto. Y si usted dice: ay, sí, usted la escucha y usted dice: ay, sí, pobrecita de mí, mira cómo estoy, tengo esto, no tengo, me falta. ¿Y qué Biblia estamos leyendo? ¿Qué Dios no puede resolver lo que él mismo, cuando no había por qué jurar, hermano? Dios está loco. Y tal vez cuando estos mensajes suban al internet, alguna gente van a decir: ¿y esta de dónde salió? Porque lo que Dios está hablando no lo puedo entender de manera coherente con este cuerpo natural. Pero Él está diciendo: yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia, hermano. Y cuando el enemigo está diciendo: ¿qué vida tú estás hablando? Tú tienes que declarar: aunque no haya fruto en la vida, aunque no haya macada en el corral, tú dices: con todo yo me voy a alegrar en el Dios de mi salvación, y yo no voy a dejar que ninguna situación haga opacar el poder del magnífico Dios. Y eso va a crear un ambiente. Y Dios está esperando que su iglesia se entere de las bendiciones. Porque decimos: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Nadie dice: porque Jehová es mi pastor. Porque esa debía ser la conducta. Nada. ¿Qué quiere decir nada? Seamos sinceros. Necesitamos ser sinceros. ¿Alguna vez hemos reconocido el Salmo 23 como lo verdaderamente es? Lo hemos confesado como una poesía patria, el Cerro Ancón, pero no hemos entendido que hay un poder en cada palabra. Y Dios usó, recuerde que aprendemos que la Biblia es inspirada por Dios, pero está el carácter del hombre en cada libro, porque mi experiencia va a ir aunada o unida a mi prédica. Es lo mismo en la Biblia. Y Dios toma la experiencia de David como pastor
literalmente. Y David es el que escribe, Jehová es mi pastor, hermano. David, inspirado por el Espíritu Santo, y Dios usando la experiencia de David, porque David daba su vida por las ovejas. Así que David entendía literalmente la revelación que Dios quería darle al pueblo de Israel. Pero si no tomamos la conducta de escuchar a Dios, pensamos que votamos por Molino o Molino. Y ahora el hombre está dando otra cara. Y yo compartía con un hermano, que no voy a decir su nombre, que no hay gobierno que resuelva, porque Dios dijo que no es así, que el hombre no puede gobernar si Dios no está en medio. Así que ni siquiera Dios está interesado en arreglar esta tierra, porque ya Él sabe que está corrompida. Y solamente a través de la renovación de esta tierra, cielo nuevo y tierra nueva, es que vamos a vivir lo que hayamos permanecido en Él, una vida eterna y perfecta, como lo disfrutaron Adán y Eva. Así que no esperemos hasta dentro de 5 años una nueva elección y digamos, ahora sí, este que viene sí lo va a resolver, este que viene sí va a dar la cara de ahorro, este que viene sí va a poner la economía high, este que viene sí va a componer el pandillerismo. Hermano, no debemos esperar, porque eso no va a acontecer. Y nuestra declaración debe ir de acuerdo con la palabra. No podemos ser más buenos que Dios y decir, no, porque Dios va a buscar la forma, y esa es la teoría de una iglesia que lo decía antes. No, porque Dios no va a mandar a nadie para el infierno, pero Dios dice que Dios es amor, pero es fuego consumidor. Y Dios declara a través de parábolas y a través de gente que han experimentado de que hay un infierno. Y lo que Jesús mismo enfáticamente en muchas de sus prédicas, arrepentidos y convertidos, porque Él dice que hay un lugar de fuego eterno. Así que no es solamente que decidí no servir a Dios, o no, yo no estoy contenta, yo no estoy cómoda, yo me voy para otra iglesia. No, porque aquí. Así que, hermano, nosotros pensamos que, y yo le compartí al mismo hermano, que en esa iglesia donde usted va, hay otra Luz, hay otra Cleo, hay otra Mara, hay otra pastora, hay otro pastor, porque la tierra está llena de gente humana, hermano. Y si usted quiere una iglesia perfecta, no la va a encontrar en la tierra, porque usted y yo todavía no somos perfectos. Así que cuando entendemos los principios de Dios, vamos aligerando el camino y vamos en esa victoria que Él nos habló a través del conocimiento de la palabra. Hermanos, y reconocer que el infierno es real, que todo lo que Jesús habló acerca de la condenación no es solamente, ay no, yo no vengo a la iglesia, ay no, solamente no me parece como predican, ay no, no me parece, que siempre hablan del infierno, siempre hablan del pecado, siempre hablan de que no tomes, de que no juegues lotería, de que no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Eso lo estableció Jesús en su palabra. Hermanos, así que lo que Dios está diciendo es que nosotros necesitamos ser mejores discípulos o mejores estudiantes. Necesitamos entender que una vida sobre la tierra nos va a llevar al entendimiento y la comprensión de la palabra, y aun cuando hayamos aprendido algunas cosas, todavía no vamos a estar perfeccionados, sino que es un proceso de aprendizaje, de práctica, para poder vivir en la tierra una vida de victoria. No quiere decir, hermanos, que no vamos a pasar por situaciones difíciles. Yo decía anticipadamente que no dije que en el hebreo la palabra es shama, y que significa oír inteligentemente, prestar atención, discernir, entender lo que estamos escuchando de manera natural y llevarlo
a una comprensión de análisis. Así que cuando nosotros, hermanos, hay un problema, cuando nosotros no escuchamos, tal vez solamente oímos literalmente, no en el original arameo que dice que es escuchar y obedecer. Si nosotros oímos en el latín y luego trasladado al español, estamos ni siquiera activando, estamos usando de manera normal el sentido auditivo. ¿Y eso qué quiere decir, hermana Mara? Eso va a traer problemas. Porque si yo no estoy escuchando, voy a hacer lo que normalmente haría. ¿Y qué ocurre, hermano? Hay una historia que a mí me gusta mucho y está en Génesis. La esposa de Isaac estaba embarazada y la Biblia dice que ella tenía muchos dolores, tenía mucho conflicto en el vientre. Y ella le dijo a Isaac, espérate un momento, yo tengo que arreglar eso. Yo voy a subir al monte Moría, que era donde la gente acostumbraba ir a orar y hablar en intimidad con Dios. Así que ella dice que ella subió al monte Moría a hablar con Dios. Y él le dice, Señor, pero ¿qué está pasando? Yo no duermo bien, yo no como bien, me pongo de un lado, y yo siento que hay una lucha allá adentro. Y Dios le dice, 2 naciones hay en tu seno. El mayor va a servir al menor. Ella dice, ok. Ella bajó el monte, siguió su vida natural. Cuando llega el tiempo que ella da luz, y luego se desarrolla la vida, y entonces ahí aprendemos, según la Biblia, que Jacob era un hombre tranquilo, le gustaba cocinar, inventar sazones, hacer esto, pero el otro hermano Esaú estaba en el monte y le gustaba la casa. Cuando ya Isaac estaba entrado en edad y él sabía que Dios se lo iba a llevar, él dice, tengo que llamar a mis hijos para darle la bendición porque ciertamente Jehová me va a llevar. Y escucha por qué dije que si no escuchamos, solamente oímos, crea el conflicto. Ahora ella escucha lo que el esposo dice. Y ella dice, Esaú es el primero. Así que mi esposo va a bendecir por ley al primogénito. Y ella dice, yo tengo que arreglar este asunto. Hermano, si Dios le dijo a Rebeca, escucha, hija mía, si ella hubiera escuchado y no hubiera oído, ella se hubiera detenido, hubiera esperado que el gran yo soy, que Jehová uno es, cumpliera la palabra de que el mayor iba a servir al menor. Ahora, como ella no escuchó, no prestó atención, cuando ella temió, ella vio que el esposo iba a bendecir al primogénito en vez del segundo, que era la palabra que Dios le había dado. Ella comienza a crear algo para ayudar lo que no había escuchado. Y ella llama al hijo y le dice, yo sé que Dios dijo que tú, pero yo tengo que hacer algo porque tu papá va a bendecir a Esaú. Y no es Esaú el primogénito, sino que Dios dijo que es para ti la primera bendición. Ven, ahora yo voy a agarrar un cabrito, lo voy a asar y voy a agarrar esa piel tierna, te la voy a poner aquí. Tú te vas a poner un vestido de Esaú que tiene su olor, tiene su esencia. Cuando tu papá manda a llamar a Esaú, tú entras y él va a creer que eres tú. Y cuando se da el acontecimiento, la historia de la Biblia dice que Jacob entra y entonces le dice, delante de Jehová está su siervo. Y él dice, sí, ciertamente Esaú. Hermano, Isaac dice, pero esa voz se parece a la de Esaú. Déjame tocarte, porque la Biblia dice que ya él no veía bien. Así que cuando él lo toca, porque él digo, Jacob es el lampiño, no tiene vello, pero Esaú es velludo, así que dijo, échate para acá. Y cuando él comienza a tocar lo que él siente, la piel tierna de cardero, ciertamente es Esaú, así que lo voy a bendecir. Bueno, si usted y yo hemos leído alguna vez esa historia, el conflicto lo creó la mamá.
Ella no escuchó a Jehová. Ella oyó la información. Ella dijo, como Dios lo dio, ella oyó a Dios, pero ella no escuchó y obedeció. Así que por ende, cuando se formó el asunto, ella va a tratar de arreglar la profecía para que se cumpla lo que el gran yo soy le dijo. Locura, hermanos. Y si no escuchamos a Dios, por eso que no se trata solamente de que, oiga, escucho, determina a dónde voy a llegar y cómo voy a llegar. Ahora ella está ahí, hermanos. Ella formó el revolú. Y cuando Esaú vino del campo y él va donde el padre, padre, bendíceme como primogénito, él le dice, pero ya yo le di mi bendición, yo pensaba que eras tú, y él le dice, no, si yo acabo de entrar, yo estaba en el campo, y papá se da cuenta que ciertamente bendijo a Jacob, y eso crea un gran conflicto. Ahora Jacob tiene que irse, y la mamá lo manda para donde un primo suyo para que viva para allá, porque ahora Esaú estaba bravo por la primogenitura y ahora lo quería matar, y él se va lejos. La mamá lo manda lejos porque Rebeca no escuchó la profecía que Dios había declarado. El mayor va a servir al menor. Así que necesitamos comprender, hermanos, que no escuchar a Dios, que no prestar atención a la palabra, ha creado muchos conflictos. Y no se trata de que tú tienes la culpa, yo tengo la culpa buscando el culpable. Lo que sucede es que cuando yo tomo la determinación de escuchar a Dios, aunque ya lo oí, porque entendimos que oír es una acción involuntaria, natural, de los 5 sentidos, y escuchar tiene que ver con mi determinación de ser informada y entendida de lo que algo es de interés para mí. Sí que necesitamos entender que nuestra condición, nuestra actitud, hermano, la mayoría de las veces yo soy la culpable. Porque nos la pasamos ciñéndole la responsabilidad o la culpa a otra persona. Pero no olvidamos de que si yo tomé la decisión, es mi culpa. Porque si yo no atendí a lo que Dios me estaba diciendo, si yo no interpreté, yo no presté atención en lo que estaba escuchando, yo soy la responsable. Y debo asumirlo. Y eso me va a llevar a un tiempo de disciplina o castigo con Dios. Y voy a aprender de que a quien Dios ama como a hijos, disciplina. Y que Dios no tiene niños mimados. Dios no tiene hijos predilectos. No que si tú pecas, Dios lo pasa por alto. El amor de Dios, si uno se arrepiente, sí nos limpia, pero la disciplina no hay en el mundo eterno quien nos quite la disciplina de Dios. Y como a hijos nos castiga, como a hijos nos disciplina. Y necesitamos, hermanos, entender que el amor de Dios, aún en medio de los frutos por causa de no escuchar y no obedecer, necesito entender que aún en ese tiempo Dios no nos deja. Porque Dios había podido haberle dicho a Rebeca, dañaste todo el plan. Tu hijo va a morir, tu hijo va a sufrir por causa tuya. Porque yo te dije, oye y escucha y obedece, porque ciertamente yo voy a bendecir al que sale número 2. Ese va a ser el rey. Sí que nuestra vida, hermanos, nuestro estilo de vida, Dios nos va a enseñar que no es nuestra capacidad. Cuando todo esto, hermano, comienza a desmoronarse y la economía, algunos especialistas de la economía dicen que el dinero físico ya no va a servir. Si usted no tiene tarjeta de crédito, si usted no tiene una tarjeta de débito, no va a poder funcionar. Y después de eso, imagínense que toda la gente que produce en el campo se está viniendo a la ciudad. ¿Cómo vamos a consumir alimentos frescos? Entonces, todo eso va a venir sobre la tierra. ¿Y cuál va a ser la diferencia de mi estatus? Yo necesito entender que el conflicto va a venir y recordar lo que Dios le dijo a Rebeca.
Hay una palabra específica que Dios nos ha dado de protección, de cuidado, de ayuda, hermano. Cuando todavía la tierra no va a ser destruida, Dios va a seguir siendo nuestro proveedor. Pero si nosotros no entendemos y tenemos un trabajo y tenemos un medio de vida, cuando todo eso comienza a desestabilizarse, como ocurrió en la pandemia. Yo estaba sentada en la cama, mi esposo estaba desempleado y no podía decir ahora quién podrá ayudarnos. Hay un versículo que el Espíritu Santo trajo a mi vida: a los que aman a Dios. Hermanos, y usted se pone bravo con Dios. Yo me pongo, pero tantas situaciones que estamos viviendo, la pandemia, la enfermedad, hermano, la gente estaba alterada, la gente no dormía, y la gente en la puerta de su casa se desvestía, y después y se la pasaba lavándose las manos y lavándose los pies, y se iba a la esquina y regresaba. Bueno, había una angustia, un desenfreno mental por causa del coronavirus. Y la economía mundialmente, no en Panamá, mundialmente se desestabilizó. Y toda la gente que tenía un trabajo, la mayoría, algunos rubros, algunas empresas, no se paralizaron. Y necesitamos entender que no hay nada seguro, solamente la provisión de Dios. Y no necesitamos esperar que el conflicto venga para decir, yo me voy a acoger a la provisión de Dios. Sino que aunque tengo y aunque puedo vivir de manera modesta, necesito comprender que Dios es el que nos da el poder para hacer las riquezas. Y cuando no haya nada con qué hacer las riquezas, ¿dejará Dios de ser Dios? Sí que necesitamos que Dios, el Espíritu Santo, nos prepare. No que estemos amedrentados y pensar de cómo va a ser. La Biblia revela que cuando había hambre en Israel, salieron 2 orates tirados por allí. Y ya Dios había declarado que iba a traer bendición. Y ellos 2 fueron al otro pueblo, y cuando fueron la gente estaba muerta, pero había riqueza, había alimento, había de todo, hermano. Y cuando ellos fueron a Israel y anunciaron, allá en ese pueblo la gente está muerta, pero hay alimento, hay riqueza, hay vestido, hay de todo. Dios va a proveer para su pueblo. Dios va a hacer lo que es necesario para nosotros. Pero si no estamos entendidos, vamos a padecer por causa de no escuchar y obedecer la palabra de Dios. Por eso es, hermanos, que estar aquí no es suficiente. Nosotros necesitamos tomar en serio el supremo llamamiento, hermanos, de estar en la palabra y conocer la bendición. Él dice que ningún arma forjada contra mí puede prosperar. Todo lo que se levante contra mí, contra usted, dice Jehová el Señor, no va a tener éxito. Que inventen, que hagan, que busquen a las 7 potencias africanas y busquen a la 8ª. Jehová el Eterno dice que todo lo que ellos vienen, llevan. Sí que necesitamos centrar cada día, hermanos. Y a veces uno en su meditación personal, no porque le toca predicar, Dios comienza a ministrar su gracia y nos enseña todo lo que Él ha creado, hermanos. Y cómo Jesús, a través de Jesús y al que le recibe, todo eso es restaurado. Todas esas promesas a través de Jesús es restaurada en el creyente. Pero si usted y yo estamos tan lejos de la palabra, que estamos padeciendo sin entender que todo en Dios tiene propósito, que Dios está interesado,
que Dios está pensando, que no es que Dios se está agarrando la cabeza, hermano, porque no puede con ese problema algebraico. Eso no está ocurriendo en el cielo, hermano. Todo lo que yo necesitaba, Jesús lo consumó en la cruz del Calvario, y ahora yo necesito llenar mi vida de esa palabra y decir: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Su vara y su callado me infundirán aliento. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, y cuando estoy triste, unge mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien, hermano, porque yo tengo que hablarle a mi alma, porque mi alma está en problema. Ella necesita que tú le enseñes que Dios es el que está a cargo. Y cuando tú vas a corregir a alguien, tú no le dices, tú no entiendes, con autoridad. El alma necesita que la sometas, porque si no, ella va a querer estar en un pensamiento perfecto humano, en un sentimiento perfecto humano, y el único perfecto es Dios. Así que necesitamos levantarnos, hermano, y reírse. ¿Cómo nos reímos en tiempo difícil? Porque Él dijo que Él venció. No es que Él está trabajando para ver si Él logra arreglar, componer los gobiernos, la situación, el hambre, la crisis, todo lo que está ocurriendo con la minera. Hermano, todo eso es información para orar por lo que estar en eminencia, porque Dios nos lleva y nos insta a que debemos hacer eso. Pero yo necesito entender que ya Él dijo que todo este sistema se iba a derrumbar por causa del mismo hombre y su maldad. Así que no debo esperar que algún presidente venga y tire flores y arregle todo y no se embolsille nada, sino que lo reparte todo al pueblo y haya justicia y haya fluidez en el Ministerio de Economía y Finanzas, no haya escasez en la caja de Seguro Social, haya fondos y todo el mundo cuando se jubila tiene su dinero y todo sea color de rosa. Hermanos, eso no va a ocurrir, porque Jesús dijo que las cosas iban a ir de mal en peor en la tierra. Pero tenemos un seguro de vida en Cristo Jesús, porque Él prometió que iba a cuidar de mí. ¿Cómo lo iba a hacer, hermano? No me pregunte, pregúntele a Él, que ni yo misma tengo la respuesta. Y cuando viene el conflicto hay que hacer la tarea, hay que ir: Señor, mira este conflicto, mira esta situación, y nos metemos a orar buscando la ayuda de Dios, la guianza, la fortaleza, la revelación de Dios. Y ahí entramos, hermano. Y cuando el enemigo se quiere levantar para hacernos ver de que todo esto está mal, todo esto está mal, todo esto está mal, usted dice: sí, todo esto está mal, pero el Dios que yo le sirvo todavía está sentado en un trono alto y sublime, y su falda llena el templo, y Él no tiene 5 años para gobernar. Y no es que Él fabrica el dinero en la tierra. Él dijo: suyo es el oro, suyo es la plata. Y Él diga el débil, fuerte soy. Diga el pobre, rico soy. Hermano, Dios se inventó toda esa teología, y usted y yo, como estudiantes, discípulos del reino de Dios, necesitamos centrarnos. Yo necesito decirle a mi alma: concéntrate. Porque lo primero que hacemos, lo primero que yo hago ante el conflicto, hermano, ponerme triste. Y después viene la palabra de Dios, porque somos humanos. No es que usted, no, de rabacanta, y el problema, no. Cuando inicia el problema, hermano, usted está buscando a Chespirito. Y ahora, ¿quién podrá ayudarme? Chespirito se fue, porque él tiene más problemas que usted y que yo. Así que necesitamos clamar al que dijo que tiene todo poder. Así que yo necesito ir con humillación y reverencia delante de Él, decir: Señor, tú dijiste. Tú dijiste, Señor. Eso fue tu palabra.
Y Dios va a decir, mi hijo entiende, es la herencia, la reclama, oyó, escuchó, obedeció. Toma. Es un proceso de vida, nunca se acaba mientras estemos en esta tierra. Y por eso es que debemos estar apercibidos, tomando, no, usted no va a coger 8 horas de su vida para eso, usted no va a coger 24 horas de su vida para eso, pero tal vez 1 hora donde nos consagramos, oramos, leemos la Biblia y le damos tiempo al Dios que todo lo sabe, al Dios que todo lo puede. Hermanos, encontrarnos con nosotros mismos y que Dios nos enseñe todas las cosas que debemos, que Él te está reparando, que debemos entender que no se trata de la acción de otro, sino que yo tomo mi determinación de que voy a poner más a menudo los ojos en el autor y consumador de la fe, y que todo lo que tiene que venir ya es porque estoy en la tierra, porque el enemigo es mi enemigo, pero Él prometió cuidar mi vida. Él prometió que no me iba a dejar. Él prometió que iba a estar en mí, dentro de mí, alrededor mío, y que su gloria era mi retaguardia. Pero fácilmente nos olvidamos de su palabra y nos amedrentamos. ¿Sabe, hermano? Alguna gente dice, bueno, si yo no predico, otro predica. Sí, eso es cierto, porque en el reino no hay nada indispensable, pero usted se pierde el privilegio de ministrar el reino de Dios. Y no hay nada inexplicable como es. No hay nada comparable como es. Y el que adora, que ministra las ofrendas, el que alaba a Dios, entiende que hay un mover cuando tú ministras a Dios, una bendición especial. Así que por eso que Dios estableció el ministerio de la reconciliación para todos nosotros. Así que se trata más de estar aquí, de estar sentado, de solamente oír meramente involuntariamente, sino dejar que el poder de Jehová impacte nuestras vidas y nos lleve al siguiente nivel. No fuimos creados para hacer cualquier cosa. No fuimos creados, hermanos, para solamente ser avasallados por el diablo. Hay gente que usted lo llama a testificar, hermano, porque el diablo, porque el diablo, porque el diablo, porque el diablo. ¿Y dónde entra Dios en la escena? Porque tú hablas lo que estás viviendo. Y Dios nos quiere llevar en esta tarde a ir al siguiente nivel de búsqueda. Necesito escuchar y obedecer lo que Dios está diciendo. Para eso necesito sacar un tiempecito de mi vida, decir, Señor, habla que tu sierva escucha. Necesito saber. Y lo primero que Dios va a hacer no es contarme el bochinche de la vecina. Dios necesita que yo me encuentre con mis debilidades, que yo me enfrente con las situaciones, con mis imperfecciones, con mi desobediencia, con todo lo que yo soy humanamente, para que Dios pueda seguir tratando con mi vida. Y ese contacto con Dios me lleve a mejorar mi calidad de vida como creyente. Así que aquí no debemos estar jugando al mundo, hermano. Necesitamos entender que después de esa puerta está el diablo. No hay más nadie. No hay gris. El blanco es Dios. El negro es Satanás. No hay término medio. Necesitamos entender eso cada día. Que nuestras almas eternas están en juego. Por eso necesito escuchar y obedecer lo que Dios está diciendo. Sobre todo, que es lo mejor para mí, aunque no parezca en el momento, aunque no lo pueda entender. Como hija, Dios está diciendo que lo que está pasando es lo mejor para mí, porque Dios no se equivoca. Vamos a inclinar nuestro rostro. Señor, queremos agradecerte